Bueno, muchachos, bienvenidos. Buenas tardes. Espero que estén bien. Hola, profe. Bueno, la clase de hoy va a ser muy sencilla. Antes de empezar con la explicación que voy a dar hoy, mm, les voy a dejar el ejercicio para que lo presentemos la próxima semana, ¿vale? Ya vimos el tema de los libretos, ¿vale? De la elaboración de los libretos y cómo y sus diferentes aplicaciones. Y aparte de todo, hicimos un ejercicio práctico traduciendo un programa de radio actual a libreto técnicamente hablando, ¿cierto? Ahora vamos nosotros a construir un libreto para un programa, ¿de acuerdo? Ustedes van a diseñar, van a desarrollar con un libreto un programa de radio, ¿de acuerdo? El programa de radio que van a diseñar será personal, solamente para ustedes, ¿de acuerdo? Obviamente tiene que ser un libreto como tal, es decir, tienen que escribir toda la carretica que van a hablar, ¿de acuerdo? Que toda la carreta que van a hablar. Y van a ponerle la música, van a poner la producción tal como les expliqué, ¿de acuerdo? Como debe ir en el libreto técnico, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que o van a hacer y me van a presentar su propuesta de programa de radio a través de un libreto. ¿Qué me van a presentar? El archivo del libreto, ¿de acuerdo? Bien Profe, que para organizado. interrumpirlo Señora, con Carol, algo parecido a lo que yo estaba haciendo al principio. sí, correcto, exactamente, algo parecido. Ujú. Exactamente. Lo que pasa es que lo que estábamos haciendo antes era traducir un programa a libreto. Ahora ustedes van a hacer el programa, van a pensar en un programa original, ¿vale? Original, no copien nada de lo que hay. Un programa original y personal, es decir, hecho solamente por ustedes, ¿de acuerdo? Por una persona, pensado para que una persona lo haga y me lo van a presentar, ¿vale? Tiene que ser un libreto, es decir, toda la carreta que van a hablar tienen que escribirla en la parte de la descripción, ¿de acuerdo? Y pues obviamente seguir las normas y los parámetros del programa como tal, ¿de acuerdo? Eso para la próxima semana. ¿De cuánto tiempo el programa? Media hora. Entonces tienen que pensar en hacer un programa de media hora. ¿Listo? Un programa de media hora. ¿Vale? Del Profe, tema que quieran. toca escribir todo lo que uno va a decir o algo Sí. resumido, como No, no, digamos no, no. presentación o... En este caso les voy a pedir un libreto, es decir, que escriban todo lo que van a decir. Entonces, imagínense qué dirían o imagínense ustedes haciendo el programa y cada vez que van sacando algo lo van escribiendo. Cha, 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 cha. Y eso lo traspasan a un archivo de Word. ¿Vale? ¿Y qué me van a presentar? Me van a presentar el archivo como tal. ¿De acuerdo? Para la próxima semana. Y aquí, pues, la próxima semana estaré revisando algunos y estaré corrigiéndoles de pronto si tienen alguna falla en la norma, la ortografía, por supuesto, y todo eso. ¿De acuerdo? Para la próxima semana, ¿vale? Profe, Un libreto. de Señor. inicio a fin, de inicio a fin, la media hora. Sí, Ah, listo. correcto. Desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Entonces, imagínenselo con audio de presentación y asimismo lo van traspasando a el libreto, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, ya lo saben, para la próxima semana me presentarán solamente el archivo de Word con el libreto completo, así que pies en, pies en polvorosa y manos a la obra durante toda esta semana, ¿vale? Bueno. Y cuéntenle, por favor, si alguno faltó, cuéntenle que yo puse este ejercicio, que puede ver el video de la clase o pues le cuentan cómo es el ejercicio para que no se queden todos sin hacer el ejercicio. ¿Listo?
Entonces, un libreto de radio sobre un tema X, cualquiera el que ustedes quieran, y presentan el libreto completo. Todo lo que van a leer, todo lo que van a decir, tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? Escrito en ese libreto. Libreto como tal. Bueno, Profe, perdón, una pregunta, o sea, la próxima clase le presentamos el libreto y el audio, supongo, No. no es, o al no, el audio correo. no. El audio Ah, no. Solo libreto. ok, Solo el archivo. El archivo, ¿vale? Solo el archivo. ¿Listo? vale, profe. Bueno. Ok, la clase de hoy va a ser muy sencilla, va a ser teórica, es una explicación de unos temas que ustedes deben conocer como productores de radio, porque seguramente los van a manipular. En los estudios de radio hay elementos que ustedes deben manipular y que deben conocer, o por lo menos tener la referencia para que a la hora de cuando les digan o les pregunten, ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen o qué es lo que van a manejar o qué es lo que van a pasar. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, muchachos, yo quiero mostrarles hoy una serie de elementos que vamos a encontrar en los estudios de radio, elementos básicos que vamos a encontrar en los estudios de radio, pues aparte de lo que ya hemos visto, micrófonos, ¿cierto? La mesa y toda esta cuestión del estudio de radio, ¿vale? Ustedes que tuvieron, sí, claro, ustedes alcanzaron, tuvimos la oportunidad de ir al estudio de radio, se fijaron que en el estudio de radio pues hay una serie de elementos y me imagino que lo que alcanzaron a ver fue apenas, a duras penas, los micrófonos, de pronto al operador allá sentado enfrente de un computador, el computador, ¿cierto? Los parlantes, bueno, en fin, toda esa cuestión que compone un estudio de radio. Pero esos estudios de radio están compuestos por otros elementos, que es el cableado, ¿vale? Y las herramientas para la amplificación del sonido, ¿cierto? Y en esta clase yo quiero mostrarles una serie de imágenes y explicarles para que ustedes entiendan claramente qué tipo de cableado es el que se utiliza actualmente para la radio convencional. ¿De acuerdo? Para la radio convencional, que como les decía en otras clases, todavía se está manejando en nuestro país. ¿Vale? Entonces, voy a compartir aquí la pantalla para mostrarles. Un tipo de cable que es muy conocido y que se utiliza muy comúnmente en audio, que es este que tenemos aquí en pantalla. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Sí, señor. ¿Lo ha visto, cierto, Jesús? Sí, sí, señor. ¿Cómo se llama o cómo lo conoce usted? Y no recuerdo el nombre, profe. Ah, bueno, muy bien, pero lo conoce, lo ha visto Sí, y sí, señor. Sí, 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 o sea, señor. no sabe cómo se llama, pero lo conoce. Sí, sí, señor. Exactamente. ¿Alguno sabe cómo se llama o cómo se le conoce? No es Es parecido una- al del piano, profe, el plus, algo así. Bueno, no es plus, tampoco es pluf con F, Bueno, no, eso, no sé. ¿no? Así le dicen en sitios de inferioridad cultural, como Suacha, por ejemplo, así dicen, plus, pluf, ¿vale? Aclaro, es una opinión, eso es una opinión mía, ¿sí? No tiene nada que ver, ni es con el ánimo de ofender a nadie, es simplemente una opinión mía, ¿vale? Bueno, este es el famoso cable de plug, ¿vale? Con G, plug, plug. Este cable, si ustedes se fijan, pues es el que ustedes básicamente encuentran, o este tipo de conexión, tipo de conexión. Este tipo de conexión, ustedes, si ustedes se fijan, la encuentran en sus cables, casi que en la mayoría de los cables que utilizamos para audio. Por ejemplo, en sus manos libres, ustedes lo encuentran, ¿cierto?
bueno, a menos de que sean manos libres de estos de Apple que vienen con un cableado diferente o con una conexión diferente, pero en la gran mayoría o en los audífonos de sus radios encuentran este tipo de cable, ¿vale? O este tipo de conexión que se le conoce con el nombre de plug, ¿vale? No plug ni plus, como me acaban de comentar. Aquí tenemos dos ejemplos de estos conectores, ¿cierto? De plug. Este que tenemos en pantalla, que es de un tamaño más grande, ¿cierto? Es el plug que nosotros conocemos de 1 pulgada, ¿cierto? O plug grande, ¿sí? Y el de su lado izquierdo es el que casi más comúnmente se utiliza, que es el cable de plug de 0,5 pulgada, ¿cierto? O que comúnmente se le conoce como mini plug, ¿sí? También se le conoce de esa manera. Es un cable que, si ustedes se fijan, tiene un palito o una lanza o un conector de la mitad del tamaño del otro, ¿ya? Simplemente ustedes lo ponen juntos y les va a dar la medida de la mitad. Y si ustedes se fijan bien, cada cable tiene unas líneas que representan el número de entradas que tiene este cable. Si ustedes se fijan en la conexión del manos libres de su celular, van a encontrar que esa conexión tiene 3 líneas, ya sean de color blanco o de color negro, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando un cable de estos plug o mini plug tiene una línea, se dice que es una conexión mono, ¿vale? Es decir, que el sonido va a ir por un solo canal. Normalmente ustedes encuentran ese número de líneas en los cables de los micrófonos, ¿cierto? En los cables de los micrófonos que tienen esta conexión de tipo plug, ¿cierto? Muchachos, creo que lo han visto así. ¿Eso por qué razón? Porque todo lo que tiene que ver con microfonía, y esto métanselo ustedes en la cabeza forever and ever, todo lo que tiene que ver con microfonía, su entrada es monaural. Todos los micrófonos son monofónicos. Todos los micrófonos son monofónicos. ¿De acuerdo? Todos, absolutamente todos, son monofónicos. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, ya cuando se trata, cuando ustedes vean una conexión como las que están viendo en pantalla, que tienen de a 2 filamentos cada una o de a 2 líneas, cada uno quiere decir que esta entrada es en estéreo. ¿De acuerdo? Es decir, que el sonido que va por ese cable va a ir por ambos canales, derecho e izquierdo. ¿Vale? Yo les expliqué a ustedes cuál es la diferencia entre mono y estéreo, ¿no? La escuchamos aquí. Sí, señor. Bueno. Entonces, para que lo tengan claro, estos cables que tengo yo aquí en pantalla, si ustedes se fijan, tiene cada uno de a 2 entradas. Quiere decir que estos cables son de entradas de tipo estéreo, ¿vale? Pero, por ejemplo, también tenemos otro tipo de conector. Qué pena, me salí para cambiar la imagen. Tenemos otro tipo de conectores. Si ustedes se fijan, hay unos que tienen huequito, ¿cierto? Que son estos rojo y negro que estoy mostrando en esta imagen, ¿vale? Esto en sonido se conoce como cables hembra y macho. Ustedes ya se imaginarán y reconocerán por qué razón se les conoce de esa manera, ¿cierto? No estaría de más decirles por qué razón unos son hembra y otros son macho. ¿Por qué los del agujero son hembra y por qué los de la
punta de lanza son macho, ¿cierto? ¿Captaron el mensaje o se los explico gráficamente? Sí, profe, sí entendimos. Sí, profe, está bien. Captado el mensaje, ¿cierto? Listo. Bueno, no hay necesidad de hacerles una explicación gráfica. Bueno, entonces es para que ustedes se fijen que los conectores hembra de plug, ¿cierto? Pues son básicamente un orificio por donde cabe o por donde va a entrar la punta de la lanza del conector macho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean un cable con una terminal, con un conector, con un agujero, es un cable hembra o macho. Hembra. Correcto, hembra. Y ya cuando ustedes vean un cable con un conector de punta de lanza, pues ya ustedes saben que es un macho, ¿cierto? Listo. Bueno, eso es la explicación que quería darles sobre este tema del cableado. Hay otro tipo de cable, ¿vale? Que lo voy a mostrar a continuación, que son estos cables. Me imagino que ustedes los habrán visto en algún momento, ¿cierto? En sus casas. Sí, profe. Esos cables, ¿en dónde los vieron? ¿En qué dispositivo? En DVD, Consolas de videojuegos. Las Correcto. mezcladoras. consolas de videojuegos, sí. Exactamente. Normalmente los vemos en dispositivos que tienen que ver con audio y video, ¿cierto? Por ejemplo, como me decían ahorita, un DVD, un VHS, los que tuvieron la oportunidad de tener VHS, consolas de videojuegos, ¿cierto? ¿Vale? Básicamente porque tienen o vienen en esta presentación estos tres colores que son característicos, ¿vale? En algunos otros dispositivos el color blanco se reemplaza por uno de color negro, pero la norma, digamos la norma, básicamente es los colores rojo, blanco y amarillo, ¿vale? El color rojo y el color blanco determinan las conexiones de audio, ¿de acuerdo? Por eso es que estos cables también se utilizan para audio, ¿sí? Estos cables se conocen con el nombre de cables RCA. RCA, ¿de acuerdo? RCA. Cables RCA. Entonces, cuando ustedes les pidan un cable RCA, pues ya saben que tienen que buscar uno que tenga una conexión como esta. Estos cables RCA no soportan la capacidad de llevar o transportar dos filamentos dentro de su cableado, ¿cierto? Entonces, ¿qué requieren? Requieren o se requiere para poder conectar en estéreo, se requiere de dos cables, uno que vaya por el canal izquierdo y otro que vaya por el canal derecho. Por eso ustedes en sus dispositivos audiovisuales van a encontrar que el color blanco significa el canal derecho y que el color rojo significa el canal izquierdo. Aunque el cable RCA pues realmente no requiere de que esto se cumpla, que esta norma se cumpla. Simplemente es para que las personas que de pronto adquieren un dispositivo de estos y no tienen la posibilidad o no entienden mucho de esto, simplemente se guíen dónde deben conectar cada cable, ¿cierto? Simplemente lo pusieron por colores precisamente por eso, para que la gente pueda guiarse en qué lugar va cada cable, ¿cierto? Eso sí, si usted conecta el cable rojo en el canal derecho y luego lo va a conectar al otro lado en el canal izquierdo, no le va a funcionar, no le va a hacer el contacto que se requiere, ¿vale? Rocío, ¿me estás escuchando? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, profe.
me refería a que si lo conectas al contrario, pues no va a tener sonido. Perdóname, pensé que me estabas escribiendo que no me estaban escuchando, discúlpame, pero sí, tienes razón, no se va a escuchar, ¿sí? Entonces, pues precisamente por eso, eso ya es conexión de DVDs para dummies o conexión de consolas de videojuegos para dummies, ¿sí? Es decir, lo pusieron por colores para que la gente se pueda guiar, pero eso no es que sea una norma como tal. Lo que pasa es que si tú conectaste una punta en el color rojo y al otro lado en el televisor, por ejemplo, lo conectas en el blanco, pues no te va a sonar. No va a sonar porque no está haciendo el contacto debido. ¿De acuerdo? Entonces, rojo con rojo, blanco con blanco o negro con negro, ¿vale? Que coincida. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el cable amarillo? ¿Para qué carajos el cable amarillo? El cable amarillo es el que corresponde al video, ¿cierto? Es el que corresponde al video. Pero no estoy hablando como tal de eso, sino del conector como tal, que ustedes lo conozcan. Ustedes aquí lo tienen en pantalla. Y es para que ustedes básicamente lo diferencien de el anterior que vimos, del cable de plug, ¿cierto? Este cable RCA no puede llevar por sí mismo los dos filamentos que llevan el sonido por el canal derecho o por el canal izquierdo. Por lo tanto, para conectar un dispositivo con sonido estéreo se requiere de dos cables RCA, ¿vale? Dos cables RCA. Estos que tenemos en pantalla son los cables macho, ¿cierto? ¿Las mujeres? Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Las mujeres están pendientes de eso, ¿vale? Porque los hombres están pendientes de la... Fíjense ustedes, antes de ir para que ustedes vean la conexión hembra, antes de ir, fíjense ustedes que el cable de RCA requiere ¿cómo le digo yo? De un contacto de corriente eléctrica, ¿vale? Para que el filamento se pueda activar y pueda transportar los datos a través del cable, ¿cierto? En ese orden de ideas, por eso es que tiene estas aleticas, ¿vale? Que en otros casos es un solo círculo, ¿vale? Es una sola banda metálica que debe hacer contacto. A ver, ¿dónde está? Aquí están los cables hembra, estos que tengo yo aquí en pantalla. No se fijen en este negro, fíjense en estos de acá, de la derecha. Fíjense que la conexión hembra tiene el orificio por donde debe entrar la punta del conector y tiene un recubrimiento, un revestimiento de una banda metálica que hace precisamente contacto con la banda metálica del terminal macho, ¿cierto? O las aleticas estas que vimos anteriormente, ¿vale? Aquí están, mírenlos. Estas aleticas de color de metálicas hacen contacto con el revestimiento metálico de la conexión hembra y permite que se active una pequeña corriente eléctrica que lo que hace es que pueda transportar los datos que conllevan o que está transportando este cable RCA. La corriente no es mucha, es más, casi que ni se siente, es imperceptible al momento de hacer contacto con ella, pero de todas maneras, pues puede dar un leve toque, así que hay que manipular con cuidado estos cables, ¿de acuerdo? Porque estos cables transportan un poquitico de corriente eléctrica, ¿vale? No sé cuánta corriente eléctrica, no sé el voltaje, porque pues no soy un ingeniero de sonido y no les voy a hablar de ingeniería de sonido. Simplemente es para que ustedes conozcan estos cables y que más adelante, cuando estén haciendo prácticas en alguna emisora o en alguna o algo así, y les digan, hey, Amanda, por poner un ejemplo, Amanda, tráigame un cable RCA, pues sepan exactamente cuáles son los cables que tienen que pasarle a su jefe. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿La tienen clara? Una duda. Sí. Bueno, en sí,
estas entradas hembras ya las traen las mezcladoras, si no estoy mal. Y el cable RSA, que supongamos RC. yo, RC, perdón, que yo uso, tiene el plug también incluido. O sea, solo traen el color rojo, el blanco y el plug, que es para, bueno, lo del estéreo, transmitirlo si quieres desde el celular a la mezcladora. O sea que ese también sería el mismo cable, ¿sí? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de los conectores, de las conexiones, las terminales, porque el cable al final de cuentas transporta, si ustedes miran un cable por dentro, pelan un cable, se van a dar cuenta que son hilitos metálicos, normalmente creo que son de bronce o de cobre, ¿cierto? Que van dentro de un revestimiento plástico o de caucho, ¿sí? Entonces, son hilitos. Básicamente, el cable RCA necesita de corriente para poder que todos esos hilos transporten los datos. Pero, por ejemplo, en el caso que usted está comentando, es básicamente, el caso que usted está comentando es básicamente un cable como el que teníamos hace un momentico en pantalla. ¿Cierto? Este que tenemos en pantalla, ¿cierto? Este es Exacto, pero no trae, el por decirlo amarillo. así, no trae las hembras, sino que trae los machos. Ah, correcto. O sea, estos conectores no son hembra, sino macho. Exacto. Sí, y es perfectamente válido, ¿vale? Ahí ya, vuelvo y digo, dependes de la conexión y pues obviamente esos conectores macho tienen que ir a una conexión hembra, ya sea en el mezclador o en otro dispositivo, ¿vale? Por ejemplo, en los DVDs, si ustedes miran en la parte de atrás, las conexiones son hembra, ¿cierto? Y uno ahí Sí. conecta el cable macho dentro de esa conexión. ¿Vale? Entonces, básicamente es que ustedes también sepan diferenciar eso, cómo es la conexión hembra y cómo es la conexión macho. Ahora, si ustedes se fijan acá, dense cuenta que cada conexión de RCA tiene su cable, ¿cierto? Y aquí la terminal que estamos viendo a la izquierda, el cable negro, es una terminal plug, ¿vale? Este tipo de cables, este tipo de cable que estamos viendo en pantalla es lo que se llama o lo que conocemos como un convertidor. Convertidor, ¿vale? ¿Por qué convertidor? Porque está cambiándonos de un tipo de cable a otro diferente, ¿vale? Entonces, este es un convertidor RCA a plug. Perdón, este es un convertidor RCA, ¿qué? ¿Hembra o macho? Hembra. RCA hembra a un plug, ¿qué? Macho. Macho, correcto. No les dé pena contestar, tranquilos. Entonces, este es un convertidor, es decir, nos está cambiando de un tipo de cable de RCA a otro tipo de cable plug hembra, de conexiones hembra a conexiones macho. ¿De acuerdo? Para que la tengan clara. ¿Listo? Espero que esté yo siendo claro al respecto. ¿Alguna duda, pregunta o inconveniente hasta ahora? No, profe. ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Ninguna? Profe, los que tienen 3 rayitas, ¿no hay con 3 o Sí. Sí, pero por ejemplo, cómo? fíjate que les decía ahorita que los que tienen una raya son normalmente los micrófonos, ¿cierto? Y los otros son para audio estéreo. Los que tienen dos son audio estéreo. Si tú te fijas en el cable del manos libres, tiene 3 rayas, ¿sí? Sí, profe. ¿Te imaginas cuál sería la situación lógica para eso? El micrófono, creo. Correcto. Viene Profe, integrado pero el entonces, micrófono. el estéreo, ¿qué es? El estéreo es el O sonido. sea, pero trae 2 sonidos. O O sea, sí, puede traer claro. video. Acuérdate, no. Cuando estamos hablando de cables por ejemplo, como el caso del manos libres,
Una rayita es para el micrófono y las otras dos son para el canal derecho e izquierdo, lo que configuraría un sonido estéreo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cómo era esa vuelta? O sea, el estéreo es derecho e izquierdo. Exactamente. Estéreo es cuando el sonido entra por un canal y por el otro, de derecho o izquierdo. Monofónico es cuando entra todo por un solo canal, ya sea por el derecho o sea solamente por el izquierdo. ¿Vale? Y el de video, profe, entonces ese sería monofónico. No, porque nosotros no estamos hablando de video. No, el de video Eso va solo por para el de video va por una sola línea. Ese video va por una sola línea y eso ya es otro cuento. No nos corresponde. ya, profe. Nosotros vamos a ser Ok. productores de radio, vamos a trabajar con audio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el caso del manos libres, el filamento que sobra es el filamento del micrófono. Que recuerden ustedes, todos los micrófonos van en sonido monofónico. ¿De acuerdo? Bueno. Paremos aquí, hacemos una breve pausa y continuamos entonces en un par de minutos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe.